Hola de nuevo, hoy les quiero presentar sobre un caso que la verdad inspira. Muchas veces nos vemos en el reflejo principalmente en las redes sociales, que en las imágenes que pueden reflejar, pero no ven la historia detrás de ello, el esfuerzo que implica todo esto. Hoy te voy a presentar una mujer que para mí tenía mucho tiempo de no haberla vuelto a contactar. La verdad estuvo conmigo desde kinder, primaria, y cambiamos mucho de la niñez, la adolescencia, no la estuvimos juntas, pero vi su trayectoria gracias a las redes sociales. Pero también ver a las redes sociales que muchas veces vemos por ejemplo, los ídolos, nuestros influencers, que a veces pueden como que engañar o no vemos detrás de todo este esfuerzo. Hoy te vengo a presentar a Tania, que la verdad, yo cuando la contacté creía que no iba a contestar. ¿Y por qué la invité a este programa o este proyecto? Principalmente porque el esfuerzo no se va a reflejar en una sola imagen. Creo que es una mujer que pueda representar el clásico ejemplo de un empoderamiento femenino, pero también el bienestar que también buscamos todos, que es una línea muy delgada de saber qué es cuidar nuestra complexión o nuestra composición corporal. Gracias por estar aquí, por invitarme, por expresarte tan bonito de mí. Lo valoro, significa mucho, y ahorita que te escucho digo pienso que muchas veces no somos conscientes de lo que tal vez los demás ven, de nuestro propio camino, ¿no? O luego digo tantas cosas que han pasado y lo normalizas de que pues es lo que tocó. Yo me dedico al mundo de la publicidad, bueno, sobre todo la creatividad en la parte profesional. Creé una empresa de hace 7 años y bueno, estoy por cumplir 7 años con ella. Y pues tanto el tema de la creatividad y publicidad me apasiona, como también el tema del amor propio. Pienso que es algo que también me apasiona, y pues soy una persona que se ha dedicado pues, al mundo de asesorar marcas, pero también como de esta parte del autoconocimiento durante pues casi que toda mi vida. Me ha dado muchos aprendizajes el tema de haber emprendido, tanto humano, o sea, como todo lo conforma una persona, ¿no? Que no es nada más a lo que te dedicas, o en este caso la publicidad no es lo único que aprendes cuando emprendes o cuando te dedicas a esto. Una duda que tengo, y se me olvidó preguntarte, ¿de dónde viene el origen de la palabra brava? Brava viene de bravura, que significa valentía. Concepto tan bonito de la valentía, que es justo el atreverte a ser vulnerable. Entonces me inspiró mucho ese concepto y dije, para mí las mejores ideas se crean con mucha valentía, o necesitas tener mucha valentía para crear ideas que conecten, que inspiren o que sumen algo. Pero sabes, para llegar a este nombre de tu empresa, para llegar a tener esta valentía, has pasado por mucho, por lo que tengo entendido. O sea, y esto quiero reflejarlo principalmente, por ejemplo, que ahorita la Tania que tenemos actualmente ha pasado por muchos obstáculos. Empezando principalmente, y me voy a retroceder en el tiempo literal para ir guiando, desde la niñez. ¿Qué pasó con Tania? ¿Qué obstáculos y retos obtuviste en tu infancia para que hoy te ames como te estás amando actualmente? Que estás reflejando este amor, porque muchas veces no lo tenemos. Y te lo puedo decir porque yo también pasé por una travesía igualmente, que estuvimos juntas en el kinder, en la primaria. Pues tuvimos muchos retos y que ahora volteamos atrás y decimos, a veces son cosas de niños, pero sí ofenden. Sí. Y sí quedan marcados, porque para estar recordando después de, no vamos a decir la edad, pero después de tanto tiempo, quiere decir que ahí quedó esta herida. Que al final de cuentas yo siempre lo veo, una herida es como, siempre mencionan de una herida en un vaso de vidrio, no sé cómo está la lesión, pero a mí me gusta que todos tenemos cortadas, pero al final de cuentas podemos ser un vaso de vidrio, pero de cristal cortado. Y el cristal cortado es muy bonito. Yo me acuerdo con mi mamá principalmente que siempre le gustaban los vasos de vidrio de cristal cortado por los diseños. Y creo que al final de cuentas cada herida que nos está marcando, al final de cuentas este vaso que vamos a estar reflejando, pues tiene diferentes, ahora sí que diseños, y muchas veces pueden ser de una representación muy bonita. Pero platícame, ¿tú qué crees que en tu infancia haya influido todos estos obstáculos, estos aprendizajes actualmente que te hace fuerte? Porque para tener valentía, como tú lo dijiste, fuimos vulnerables, y la niñez creo que es una parte muy vulnerable para nosotros. Sí lo es. Y bueno, siento que es... desde que me metí al tema del autoconocimiento, pude ir profundizando un poco sobre qué temas fueron los principales de mi niñez que me hacen ser quien soy hoy, y que soy muy partidaria de
tal como pasaron las cosas y tenían que ser, que tal como fue tengo la elección de victimizarme o de hacer algo con lo que tengo, tal como haya sido, ¿no? Siempre he sido una persona demasiado sensible desde pequeña. Pienso que las personas a mi alrededor no tenían las herramientas para entender cómo validar eso y cómo acompañarme en esas emociones, que ahí eso me lleva al segundo tema, que muchas de las emociones que yo sentía mucho de niña, o sea, no sé, desde tristeza o tal, o estrés o ansiedad, uno de los caminos que yo elegí para poderme contener o autorregular o sentirme segura fue la comida. Eso influyó en mi peso y en mi apariencia. Cuando yo empiezo a tener una complexión en mi cuerpo, pues que puede ser catalogada, digo, hay mil etiquetas, ¿no? Pero que tenga sobrepeso, empieza a haber comentarios también en mi exterior, o sea, sobre mi exterior, en mis más cercanos, que era mi familia, y también personas conocidas. Yo me acuerdo que hasta me daba pena ir con ellos cuando yo no me sentía bien con mi físico. Y pues también me acuerdo que sí la pasaba muy triste cuando no cumplía esa expectativa. Yo me sentía como muy un fracaso. Qué inteligente eres, hablas muy bien y tienes mucha capacidad, pero estás gordita, hija. Seguí trabajando con el peso emocional que tiene en mí, o que tenía en mí esa palabra. Que para mí esa palabra significaba... Si me dicen gordita, o sea, para mí era como, estás fracasando. Entonces, pues, ¿a qué me llevó? A tener una relación muy tóxica conmigo misma, ya cuando tenía más conciencia, ¿no? Ya un poco más en mis 20s, o un poco más sí, como saliendo de la carrera, que salí como a mis 24, 23. Lo que yo vivía adentro de mi relación conmigo misma era, pues, no era amoroso, no era sano, no era, positivo para mí. Entonces, bueno, pienso que al verme en esas situaciones... no me gusta lo que me genera más problemas, o no me hace feliz, y me obliga pues a empezar a decir, necesito ayuda porque quiero tener una mejor relación conmigo misma, porque yo sola no me siento feliz. O sea, llego a esa resolución y me meto en terapia, y empecé con la terapia psicológica, que la recomiendo ampliamente. De que empezamos desde la infancia. De la infancia podía ser el principal, el tema de que por ser muy sensible, no tener conocimiento de mis emociones, que es súper importante, y que me siento muy feliz de que hoy muchos padres estén educados en cuanto a educar a sus hijos respecto a sus emociones, a validárselas, a explicarte esto que estás sintiendo es tristeza y está bien, o estás enojado, ok, está bien, pero es así, o dime cómo te sientes. O sea, el hecho de saberlos guiar en eso ayuda a que puedan hacerlo de manera sana. Entonces, pues así aprendí a hacerlo yo, y me llevó al final a una relación conmigo misma pues muy dolorosa. Ajá. Sí, eso es lo importante que mencionaste de los papás. Principalmente, acaba de salir actualizado de que ya en la obesidad infantil, hablando en ese tema, que estábamos antes en primer lugar a nivel mundial, ahorita estamos en 8º lugar. De que, bueno, no es que haya sido que los niños hayan comido menos, principalmente estos productos industrializados, simplemente la población aumenta en estos otros países que ya están en primer lugar. Pero es algo muy importante que a veces... y nos puede hablar, pero por el gobierno, lo que sucedió hace poco, que no comida chatarra en la escuela, de evitar estos alimentos ultraprocesados pues, en las escuelas, ¿no? Pero hay algo que se nos olvida, y se les olvida muchísimo también, que no importa el plato de la comida. O sea, sí influye, pero el factor externo, todo lo que vive el ambiente del niño, ¿dónde lo estamos regularizando? Y eso es lo que pasa actualmente con la obesidad infantil. Sí buscamos la cuestión del plato, del buen comer, enseñar y educar, pero principalmente el niño va a ver el reflejo del adulto. Uh-huh. Y si no mejoramos este ambiente, pues el niño vamos a seguir teniendo obesidad infantil. Uh-huh. Y es que a veces nos olvidamos de la salud mental desde un niño. Uh-huh. Y eso es lo que estamos comprendiendo actualmente, a validar nuestras emociones, porque influyen muchísimo desde la niñez. Creo que también por eso te había platicado también, pues yo también recibí, a final de cuentas, mi complexión no era la... Sí. Yo tenía como sobrepeso, obesidad. Sí. Y pues también sufría, a final de cuentas, lo que el clásico que nosotros llamamos bullying. Sí, sí. En adolescencia, algo que te haya marcado, que tú digas que principalmente en estas características, que te hayan marcado, a final de cuentas. Tal vez lo que más existía era comparación de mi parte. O sea, ya y yo es cuando más me comparaba con las demás niñas. Era que se acercaban mucho a mí, o sea, hablando del cuerpo o hablando del físico, ¿no? De ese tema. Me pasaba que para llegar a mis amigas se acercaban a mí
y me preguntaban por ellas, pero yo nunca me sentí elegida. Nunca me sentí como esa persona que fuera la primera opción. Entonces yo creo que eso también por mucho tiempo se quedó en mi mente, como que yo no soy vista o no soy suficiente como para ser una opción. O sea, pensar que algo me faltaba, pienso que yo también ahí fortalecí más el tema de que tengo, o sea, de me falta o necesito hacer esto, o todo se trata de yo arreglarme y yo componerme físicamente para poder ser elegida, ¿no? Que es otra de las cosas que pienso que mal aprendí del cuerpo o de mi físico, que está hecho para que me elijan, o que yo de alguna forma estoy hecha para ser elegida. Pues más que nada es como que el estigma de peso, ¿no? Que es una línea muy, ahora sí que muy delgada, de que pasa de que para encajar tenemos que tener como que esta complexión, que para conseguir un trabajo también, que todavía sigue pasando a final de cuentas, que queremos romper, pero también va al otro extremo, que también se ha pasado como que no hay un control. Pero por eso quería reflejar esto de que hablar de estigma de peso es algo tan complejo, porque depende de la perspectiva de dónde lo veas. A lo mejor en tu momento, pues en la adolescencia, en la que fue más que en la secundaria preparatoria, pues tenías que estar como que encajar en esta cuestión, pero para poder ser elegida, cuando realmente a lo mejor actualmente yo creo que uno de estos motivos que fue lo que me gustó cuando encontraste es de que pues yo voy a elegir el que me guste, el que llegue en esta capacidad de que se complemente, pero pues para poder decidir eso, pues todo lo que has atravesado. Hablando de empoderamiento, pues al final de cuentas tenemos como que esta base que presentaste, tú, al final de cuentas es inseguridad también, que llegaste a desarrollar. ¿Qué te decidió seguir adelante? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo mío, que a mí me decían en su momento que para qué iba a estudiar si yo era mujer. ¿Por qué? Porque me decían, pues tú como mujer, pues vas a tener a casarte, que a lo mejor tener hijos, familia, por esta situación de que tú tienes la vida resuelta por el simple hecho de ser mujer. ¿A ti qué te llevó a seguir adelante y elegir la carrera que ahorita estás ejerciendo? Pienso que mi mamá es un gran ejemplo para eso, quien influyó mucho a que yo siempre aspirara a algo, o sea, capacitarme y a trabajar. El ejemplo que me dio fue siempre trabajadora. Siempre la vi creciendo mucho en su trabajo, desarrollándose, teniendo posiciones de liderazgo, límites. Ella nunca se echó para atrás, nunca se dijo a sí misma que no. Ella siempre fue alguien que dijo, fue por las oportunidades y las tomó. ¿Y durante tu carrera, qué pensabas? O sea, al final de cuentas, la idea de tener tu emprendimiento, ¿cuándo inició? Antes de graduarme, me asocié y fundé mi primera agencia, que duró 2 años, más o menos. Tuve muy claro desde el principio que emprendimiento era mi camino. ¿En qué momento te empiezas a volver a refugiar otra vez en este ambiente tóxico que en algún momento podemos hablar y que afectó en tu composición corporal? Nunca hubo una raíz sana. O sea, como pienso que en todos los años o era por gustarle más a tal o era porque persiguiendo más validación o tal. Entonces, cuando no lo lograba, pienso que entraba en un ciclo como vicioso de decir, puta, no soy aprobada, no le gusto a nadie me está eligiendo, no tengo pareja, o estoy en una relación que no me hace feliz. Entonces, cuando no recibía eso que según yo entendía como validación o como lo estoy logrando, ¿no? Porque mucha gente me halaga, mucha gente me dice que me veo muy bien o estoy en el mejor peso que he estado, pues como que comía más o me refugiaba en esa como, pues voy a disfrutar un rato para dejar de pensar en todo lo que no he logrado y en todo lo que no valgo porque no tengo esto, ¿no? Cuando empecé a ser consciente un poco fue en ese primer fracaso de esa empresa, donde, pues claro, lo sentí como un golpe muy fuerte, fue emocionalmente algo de lo más retador que he tenido en mi vida. Fue muy joven, fue lo primero yo creo que sentí que no iba a poder superar. Y ahí empecé a tener ya, ok, yo soy así y esto o he hecho esto, me he descuidado así porque realmente nunca me he tomado en mis manos y me he aprendido a valorar y hacer yo esto por mí, siempre se lo he dado a otros. Y creo que esa inflexión también te acercó a, que es muy famoso, bueno, muchos más famosos de estar como que tratando de tener esta imagen, a final de cuentas, que habías comentado que tendríamos estos retos para la pérdida de peso. Sí. Entonces, ¿qué experiencia tuviste en este primer reto? Fue la primera vez que pienso que
me concentré totalmente en mí. Yo no tenía nada más en mi vida, o sea, no tenía otras áreas, no me conocía a mí misma en otro giro, o sea, nunca me invertía tiempo como en mi cuerpo, no hacía ejercicio, no me cuidaba, solo trabajaba. No tenía más proyectos que implicaban mi persona. Entonces, cuando acaba este primer proyecto, dije, llevo mucho tiempo sin estar contenta con mi cuerpo, necesito algo que me haga sentir orgullosa de mí, necesito un logro. O sea, para no hundirme, porque tuve este gran fracaso, me metí a un reto en donde 3 meses te metías como a cierto plan de alimentación, rutina de pesas y ejercicio y todo, para terminar en un evento mostrando tu transformación. Entonces, pues en ese evento, en ese reto, bajé mucho de peso y sí, o sea, perdí yo como unos 10 o 12 kilos y con pesas, trabajé mucho con pesas y mi cuerpo pues sí se transformó muy cañón. Y también yo conmigo misma me volteé a ver o me empecé a gustar cuando era algo que yo no había sentido en toda mi vida, yo creo, o sea, o muy pocas veces y ahí me volví a conectar con eso, ¿no? Y creo que es de ahí donde te había comentado que muchas veces en esta vulnerabilidad estamos expuestos principalmente luego a como productos que habíamos dicho de que, pues, que te sacó de onda también porque desconocías que estos, por ejemplo, o sea, el uso de los anabólicos, que pues anteriormente ya habíamos platicado aquí con un entrenador que también fue en su momento como que al llegar a desear este cuerpo, igualmente pues en un momento para encajar, pues también estuvo como que la premisa o lo que es la sociedad principalmente de tener los anabólicos. Y tú mencionas, bueno, pues fue un reto de 3 meses, desconocía realmente todos los efectos. Sí. Y que la verdad cuando yo te platiqué, oye, pero pues eso es casi que pues ilegal. Sí. Y pues al final de cuentas, pues te fue bien. Pero digo, no todo les va bien y que son cosas que no se deben de manejar. Sí, no. Pero todo esto que te llegó a encajar nuevamente, te llevó a poner también entre lo que cabe en peligro. Ah, no, claro. Y es que no había, era más, o sea, era más la necesidad de sentirme validada que a cualquier precio. O sea, yo no era consciente ni me interesaba preguntar. Si tú me dices que esto va a funcionar para que yo logre esto, pues yo lo voy a hacer. O sea, no había ni siquiera pero mi cuerpo qué va a sentir, qué efectos tiene, no había esa conciencia de ese cuidado. O sea, era si hay el efecto físico, vámonos, entre más rápido mejor. Y sí, eso es lo que pasa mucho en las mujeres, y no solamente mujeres, también en hombres, de que son muy susceptibles a que querer algo rápido, un cambio también por la desesperación. Sí. Que muchas veces los llegamos como que, pues, a criticar en algún momento, pero pues no sabemos en qué contexto o ambiente están pasándolo al final de cuentas. Y eso es lo que llega a pasar muchas veces con todos los productos milagro que le llaman engaño para pérdida de peso. Que lamentablemente, por ejemplo, nosotros en el área de endocrinología tenemos ahorita productos que son para pérdida de peso que se llaman la GLP-1, que se han vuelto muy virales. Que yo siempre digo a los pacientes cada vez que llegan solicitándolo, le digo, pues primeramente hay que ver si eres candidato, porque no todos son candidatos. Pero esta efectividad, y que también se ve reflejada lamentablemente, digo, en fotos que a veces no se logra transmitir toda esta información, pues se van con la idea de que pues, lo logran porque me han dicho, no, pero es que yo he visto en redes sociales que con estos productos bajan hasta 20, 30 kilos. Y yo digo que sí, pero no. O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo fue la trayectoria? ¿Cómo fue esto? Hay personas que la verdad no lo meritan y lo utilizan. Y muchas veces por la desesperación al final de cuentas de un cambio. Pero por esa desesperación, por esta falta de comprensión al final de cuentas, también somos susceptibles que estos productos que al final de cuentas ya hay alertas por la COFEPRIS, que han sido hasta clonados. También quiero poner como tu ejemplo que en un momento estuviste en peligro, así como tú también muchas personas han estado expuestos, principalmente porque a veces son personas ni que son, a veces hasta mismos médicos, o personas que tampoco son del área de ciencias de la salud, que lamentablemente juegan con esa vulnerabilidad del paciente. Eso sí, la verdad, a veces me da, así como que entre mí, cuando viene este tipo de pacientes, de que, pues coraje al final de cuentas, porque pues todo el mundo, o sea, sabemos todas las situaciones, pero digo, no es la forma. A veces yo les digo, el proceso para cambio de composición corporal es muy lento. Es lento, yo siempre les doy lo que es la meta de que... Es de años. De años lo que llevamos, pero yo les digo, mínimo para ver un cambio, un reflejo, son 6 meses. Y es 6 meses mínimo. Máximo, siempre van a decir, ¿y el máximo? No lo sé. Yo te voy a decir,
cuando pierdas, principalmente porque lo que vigilamos mucho es que no pierdan músculo, la masa muscular es muy importante. Hay que tener cuidado principalmente con los retos. Estamos viendo que de hecho las nuevas actualizaciones que ahora mencionaban que el ejercicio es fundamental, es como más una receta, es otro medicamento más. Ya que pasamos, por ejemplo, por esta etapa de estos retos, ¿qué llega a pasar en tu vida de seguir emprendiendo? Decides volver a regresar, porque antes de Brava era otra empresa, ¿no? ¿Qué te llevó a decir, sabes qué? Este camino, no me voy por este camino, pero decidí hacer el otro? Fíjate que después de que fue el reto físico, me dio mucha felicidad. Yo pudiera decir que era falsa porque dependía del exterior. O sea, sí me sentía bien con mi cambio físico, pero no era consciente que... O sea, después lo volví a subir. O sea, lo perdí porque no había un trabajo... O sea, no había raíces hechas del por qué, ¿no? Importa tu por qué más que la forma, importa qué hay detrás. No me puse a llorar de por qué pasó eso, ni me enojé con nada o sea, no me peleé con la situación, no hice drama de victimizarme, de por qué todo es tan difícil. O sea, pienso que eso es vital, mire, en el tema de cualquier cosa de tu camino. O sea, se te presenta algo y para mí yo me veo como, yo soy la creadora de todo lo que me pasa. Me vi a mí misma como la única responsable de seguir el mismo camino o tener algo diferente. Siempre he tenido en mi mente como que nadie me va a hacer feliz, nadie va a venir a hacer las cosas por mí, que es algo que agradezco a mis padres, que nunca hicieron las cosas por mí. Siempre supe que estaba en mis manos y ahí dije, no, pues mi felicidad está en dedicarme a lo que soy buena. Aparte, tengo talento y me estoy desperdiciando mi talento porque no quiero pasar por esa incomodidad. ¿Sabes cómo me atreví a hacerlo? Estuve un buen rato sin redes sociales porque no quería que nadie se enterara. O sea, no quería que nadie se enterara que yo había vuelto a hacer agencia, porque para mí era como pues era muy exponerme mucho, y dije, no, aquí tranquila, sin que nadie me vea, estoy bien. Pero un día dije, no, Tania, tú no eres así, tú crees en ti, tú no te vas a estar escondiendo toda la vida porque qué piensan los demás de este proyecto que te estás aventando a hacer. Y me invitaron a dar una conferencia en el Jest, y en el auditorio más grande, lleno de personas, ahí presenté la agencia. De ahí dije, y acabo de lanzar una agencia y se llama tal, y ya tenía redes y todo. Ahí me aventé. Y la sensación después que me daba hacer eso, de estar ahí parada, decir, tengo un proyecto y creo en él y he logrado esto y eso, ese para mí misma, eso era principalmente para mí. De date ese lugar y ocúpalo. No importa que haya críticas, no importa si hay algo, necesitas hacerlo por ti. Y la sensación después vino a darme mucha seguridad y me llenó todavía de más fuerza para seguir a lo que sigue. O sea, tú te generas las experiencias, no vienen a ti para que tú te fortalezcas. La vida tú te la haces, tú te la creas. Y por ejemplo, cuando decides abrir lo que es la agencia, hubo un punto que mencionaste que también volviste a olvidarte otra vez de ti. Eso fue de las elecciones más hermosas y más difíciles de toda mi vida también. En el 5º año de Brava, yo llego a un límite o sea, nos estaba yendo súper bien. O sea, era muchos clientes, mucho trabajo, mucho ingreso. Todo lo que yo quería en lo material lo tenía, o lo que me había propuesto, pero yo era muy infeliz. Yo no me daba tiempo para hacer ejercicio, me malpasaba mucho, tenía malos hábitos, tomaba, fumaba. Cuando estaba sola, me acuerdo, era para mí como me daba mucha ansiedad y estaba triste, no me daban ganas de socializar, estaba cansada todo el tiempo, decía que sí a todo y me aventaba a todos los proyectos y me autoexigía todo el tiempo mucho, y pues llegué a un burnout, que cuando llegas al burnout es cuando ya lo que estaba haciendo ya no me gustaba, yo ya no me apasionaba, o sea, yo no veía como una opción el poner una pausa a la empresa por cuidarme a mí. Pasan por tu mente las opciones más, como que ya quieres salirte de eso porque el burnout te lleva al extremo. O sea, estás ya out, ya no puedes más. Pero pues gracias a Dios, dentro de todas esas sensaciones, con la gente que me rodeaba y mi psicóloga también, pude tomar decisiones pues no consumidas por la emoción y por el cansancio, sino
cuidando también todo mi esfuerzo de todos esos años. Entonces, a raíz de esa crisis y de elegir querer estar mejor y de decir no puedo, y con todo lo que eso implica, liquidé gente, me endeudé, pero al final, ¿qué pasó con eso? Tuve más tiempo, solté trabajo, solté espacio, decidí regresar con mis padres y decir, quiero tomarme un break, no puedo, ya no quiero estar sola o necesito como estar cerca de ustedes otra vez. Entonces, cuando hice eso, yo sentí que me quité 1000 cosas de la espalda. La gente me decía, tanto vas a ceder y todo eso, no, aguanta y no, síguele si puedes. No hagas cosas porque te sientas cansado, espérate. Pero yo dije, yo me conozco a mí, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Y nadie más sabe lo que tú estás viviendo más que tú. Y a partir de ahí, cambio total. Yo empecé a respirar, fueron como 3 meses de no sentir nada, me sentía igual, pero cada decisión fue ayudándome a llevarme a un lugar donde ya ahora yo estaba arriba. Yo entendí, Tania, tú eres tu principal prioridad, y lo trabajé en terapia. Mi psicóloga me obligó a hacer planas y a raíz de eso yo prioricé mi salud. Fue lo primero que puse en la lista. Y dije, necesito ayudar a mi sistema nervioso, necesito cuidar mi alimentación, hacer una alimentación realmente saludable, necesito vitaminarme, yo no me vitaminaba ya con 30 años. Y dije, necesito priorizarme y voltearme a ver. Y entonces pues empecé el gimnasio, pesas, vitaminarme, le bajé muchísimo mi carga de trabajo, no acepté proyectos, me puse un límite de cantidad de proyectos, aunque eso representara menos ingreso. Bien, y me dediqué 1 año a un ritmo muy, muy tranquilo. Y de aceptarme en ese rendimiento. A mí me costó mucho aceptarme a mí misma con todo eso que había dejado ir. No imaginaba este escenario. Yo tenía una imagen de mí misma que yo iba a poder siempre con todo. Y mira lo que perdiste y mira dónde estás. Y irme a casa de mis padres era como, fracasé. No sé cómo quererme en este momento. Pero un día a la vez, me repetía un día a la vez. Y los días que menos tenía ganas, más. Pero me hace sentir muy bien ir al gimnasio a pesar de eso. Cuidar mi cuerpo me daba la energía para para yo decirme a mí misma, lo hiciste por esto y por esto. Yo hice mucho trabajo de conmigo misma, quitarme como esas expectativas y aceptarme tal con lo que podía en ese momento. Y fue 1 año de ser así, de separarme de todo lo que me daba anestesia o lo que me anestesiaba de mi realidad interior. Terapia y priorizar mi salud. Y puedo decir que hoy que ese fue el camino en donde empecé a conocer realmente la aceptación de mí y todo lo que me conforma, mi cuerpo. Para mí lo que me enseñó ese burnout fue que el éxito se puede ver de muchas formas. O sea, si antes era tener mucha cantidad o tener todo esto, para mí hoy se ve con que se sienta bien mi vida, que la disfrute y que yo quiera estar presente en mi vida, que esté presente. Que no esté en algo que parece que lleva a alguien más la dirección o el camino, ¿no? Pero creo que para llegar hasta este lado, hasta aquí, hasta llegar a la Tania de hoy, pues todo lo que hemos desarrollado en este tema desde la infancia, la adolescencia, todo el ambiente que conlleva, ha sido tan difícil y que por eso te invité, porque todo lo que has demostrado y que yo creo que vamos a mostrarlo, cómo era la Tania de antes, cómo la Tania en algún momento llegó a ser y cómo era la Tania de hoy. Entonces, todo eso es un ejemplo en que en tu caso, así hay muchas mujeres para nosotros. Y este es un ejemplo como aquella vez que tú en esa conferencia te abrió, te empujó. Yo también quiero que este video sea como este empuje para muchas personas. Entonces, como les hemos mencionado desde un principio, ya para empezar a despedir y a concluir principalmente todo lo que hemos platicado aquí y que va todo de la mano principalmente de toda nuestra vida, tanto personal, laboral, nuestra salud, a final de cuentas. Como tú, hay muchas personas que primero se priorizan el trabajo a otras personas y así en todas las profesiones también tenemos como nuestros objetivos, pero si no nos priorizamos en esta salud en general global, no solamente en la salud física, es en todo esto para poder llegar a lograr nuestros objetivos. Te agradezco porque fue la verdad una plática muy, muy nutritiva, no solamente para mí, sino espero que también para todos los que nos vean este video
y que por lo menos comenten o platiquen y que a lo mejor alguna persona que ustedes encuentren que hayan pasado esta situación o que estén pasando les ayude, que a final de cuentas, como tú lo mencionaste, estamos solos y de nosotros dependemos hacia dónde vamos dirigidos. Entonces agradezco mucho a Tania Sandoval, espero que vamos a dejar lo que son las redes sociales para que te busquen si necesitan, que vean tu proyecto principalmente, porque para todos hay. Entonces acuérdense que la salud principalmente hormonal no es de equilibrio sino de hábitos.